Fui a un hospital cerrado en mi ciudad, con unos amigos, de noche. Todo iba bien hasta que llegamos al sótano. Ahí había unos túneles. Eran unos túneles que se extendían lejos en ambas direcciones. Decidimos ir hacia un extremo de aquel túnel. Ahí encontramos un generador enorme que supusimos que era el que le daba el mantenimiento a aquel hospital. Era algo viejo y ya no funcionaba, ya que ese hospital había sido abandonado hace muchísimos años. Cuando estábamos a punto de llegar a otra dirección, al otro extremo de aquel túnel, vimos a varias enfermeras, pero era un atuendo diferente, como si fuera de hace mucho tiempo. Era blanco, con faldas largas y mascarillas. Traían cubrebocas. Las vimos caminando en dirección al final de uno de los pasillos. Eran las 2 de la mañana. ¿Cómo era posible si ese hospital tenía años abandonado? Uno de mis amigos dijo que era mejor irnos, pero como somos en aquel entonces jóvenes, preferimos investigar un poco para ver de qué se trataba. Tratamos de alcanzarlas, pero al seguirlas, cuando ellas dieron vuelta a la salida del túnel, ya no las vimos. Mi amigo, el que al principio dijo que era mejor irnos, volvió a repetir lo mismo. Dijo que mejor nos fuéramos, que porque esas cosas no estaba bien verlas. Le dijimos que era una persona exagerada, que no hiciera caso de lo que decía la gente, que si se quería ir, él era libre de retirarse. Nosotros queríamos seguir investigando a dónde habían ido aquellas enfermeras. Eso fue un grave error. Mientras seguíamos buscando a aquellas enfermeras, el ambiente se empezó a sentir pesado. Las seguimos buscando durante un rato, hasta que dieron las 3 de la mañana. Al darnos cuenta que no habíamos conseguido nada, decidimos mejor retirarnos de aquel hospital. Pero, oh, qué sorpresa. Estábamos caminando y no supimos ni cómo llegamos a un segundo piso, ya que veíamos por la ventana esas ventanas deterioradas, rotas, sin marco, que estábamos en lo alto. Nosotros no supimos a qué hora subimos unas escaleras. No sentíamos miedo, en cambio sentíamos una gran curiosidad. Nosotros abrimos una puerta que ya estaba por caerse. Entramos a lo que nosotros creíamos que era un quirófano, ya que había ciertos utensilios médicos. Alcanzamos a ver una caja de metal. Se veía que era muy antigua. Al abrir, descubrimos que había unas jeringas enormes. Parecía que eran de vidrio. Se empezaron a escuchar ruidos, como tipo gritos, cuando nos dirigíamos a irnos, a salir de ese lugar en donde habíamos entrado. De repente frente a nosotros estaban aquellas enfermeras a las que habíamos visto en el principio. Esta vez no se les veía la cara, ni siquiera se les veían las manos. Empezamos a tener miedo. Esas cosas solamente se reían de nosotros. Salimos corriendo de ese lugar, tratando de buscar una salida
Nos perdimos en aquel grande lugar. Lo bueno es que mis amigos y yo nunca nos separamos. Siempre íbamos uno detrás del otro. No encontrábamos la salida. Ya no sabíamos qué hacer. Atrás de nosotros estaban aquellas enfermeras. Uno de mis amigos volteó y vio las manos de aquella enfermera. Parecían de una persona mayor. Eran casi esqueléticas. Entre ellas sostenían una de aquellas jeringas que habíamos visto en ese lugar al que habíamos entrado. Seguimos buscando la salida sin éxito. Ya no sabíamos qué hacer. Ya el pánico nos había invadido a todos. En nuestra desesperación, decidimos saltar por una ventana, pero cuando vimos hacia afuera, veíamos que estábamos aún más alto. Ya no era como en el primer piso o el segundo piso, simplemente nos veíamos a una altura como de 6 pisos. Cada vez que dábamos un paso, escuchábamos más sonidos, más gritos, cada vez eran peor. De repente, un silencio profundo en aquel hospital. Solamente el eco de algunas carcajadas. No sabíamos qué era. No supimos ni cómo, pero cuando acordamos, estábamos afuera. No sé si fue el miedo, el pánico que hizo que saliéramos. A lo mejor fue el sentido de supervivencia. Ya estando afuera de ese hospital, volvimos a ver aquel edificio casi en ruinas. Y en una de aquellas ventanas vimos una de aquellas enfermeras. Pero ahora ya no se veía el uniforme tan blanco como antes. Se veía viejo, desgastado, un poco amarillento. Decidimos retirarnos de ese lugar. No contamos esta historia, mis amigos y yo, hasta hoy. Nunca he sido alguien que crea en lo sobrenatural. Trabajo en un hospital y estamos acostumbrados a ver cualquier tipo de cosas. Pero lo que ocurrió aquella noche en el hospital, aún me cuesta mucho trabajo encontrarle una explicación. Era una noche de tormenta. Estaba trabajando en un hospital pequeño y la verdad muy antiguo, ubicado en un pueblo a las afueras de la Ciudad de México. Era un pueblito donde en realidad nunca pasaba nada raro, nada lo suficientemente grave. A veces las emergencias médicas eran rutinarias, como caídas, como golpes, como dolores de estómago, ese tipo de situaciones, o una que otra herida menor, nada fuera de lo normal. Pero esa noche, las cosas cambiaron para siempre. La tormenta golpeaba con fuerza aquel hospital. En las ventanas se escuchaba el viento soplar muy fuerte. El sonido de la lluvia era casi ensordecedor. Recuerdo que miré el reloj antes de que todo comenzara. 2:35 de la mañana. Los pasillos estaban tranquilos, cuando de repente un estruendo casi ensordecedor se escuchó. Los pasillos estaban completamente vacíos, ya que los pacientes estaban en sus habitaciones dormidos.
y otros estaban bajo observación. De repente, a las 2:35 am, todo se oscureció. Un apagón profundo y absoluto. El hospital quedó completamente a oscuras. Pero esa oscuridad no se sentía normal. No era aquel típico apagón donde sabes que los generadores encenderán en un lapso de minutos. No, esto era diferente. Hubo un silencio tan profundo que hasta la misma tormenta parecía callar por un momento. Lo que me empezó a inquietar fue el frío que se empezó a sentir. No era el mismo frío de la noche de lluvia. Esto era algo más. Una corriente helada recorrió los pasillos y la sensación de ser observado se volvió algo escalofriante. Intenté pensar que probablemente aquel frío era por aquella lluvia, pero entonces algo cambió de repente. Algo que no puedo explicar con exactitud, pero que de verdad me puso muy inquieto. Los generadores tardaron más tiempo en reactivarse. Y para cuando la luz volvió, algo en el hospital se sentía distinto. Parecía que la oscuridad había traído consigo algo, una presencia. Algo que no se podía ver, pero sí sentir. Aquella noche solamente fue el comienzo de lo que se convirtió en una serie de eventos extraños, siempre a la misma hora, 2:35 am. Al día siguiente, los apagones en el hospital empezaban a ser más recurrentes, siempre a la misma hora, y siempre con esa misma sensación inquietante de que algo más estaba también presente. Al principio pensé que eran solo problemas técnicos por el apagón de un día antes, pero lo que más me molestaba o me perturbaba eran las reacciones de los pacientes. Algunos empezaron a reportar sensaciones extrañas, ruido de pasos en los pasillos vacíos, puertas que se cerraban o se abrían. Y, lo más escalofriante, voces que aseguraban escuchar durante los apagones. Pacientes que normalmente racionales me miraban con ojos de miedo, describiendo cosas. La verdad, hasta ese momento me negaba a creer. El personal del hospital también comenzó a platicar aquella situación, pero no lo querían hacer abiertamente, ya que tenían miedo a que esa presencia no desapareciera. Todos evitaban preguntar qué era lo que ocurría exactamente a las 2:35 de la mañana. Fue entonces cuando decidí investigar. No podía seguir trabajando en medio de esos extraños apagones, sin intentar comprender qué estaba pasando. Revisé informes y registros para ver si podía encontrar alguna pista, y la encontré. La noche en la que comenzaron los apagones, exactamente a las 2:35 am, un paciente se fue de este mundo. Era una muchacha joven que había ingresado horas antes con heridas graves. Según el informe, había sido atacado. La policía no había podido dar con el culpable y el caso quedó archivado
como un caso sin resolver. Lo que me puso de nervios no fue la coincidencia de su hora de muerte con aquellos apagones, sino un detalle que iba a descubrir un poco más adelante. La joven había pronunciado algunas palabras antes de irse de este mundo. Un enfermero que la atendió me comentó. En su último suspiro, la mujer dijo: no he terminado aquí. Él me sigue. Aquellas palabras me marcaron. ¿Qué significaban? ¿A qué se refería? El enfermero me aseguró que en su momento no le dio tanta importancia, pero ahora, después de todo lo que había estado ocurriendo, la frase tuvo un nuevo significado. Pasaron las semanas y aquellos fenómenos seguían pasando. A las 2:35 am, las luces fallaban, las máquinas dejaban de funcionar y el hospital quedaba en una oscuridad absoluta. Nadie quería recorrer aquellos pasillos durante esos minutos, pero los que sí lo hicieron decían cómo veían la silueta de una persona. Afirmaban que desaparecía tan pronto como regresaba la luz. Al principio pensé que eran puras charlatanerías, pero una noche lo vi yo mismo. Estaba en la sala de urgencias revisando a algún paciente, cuando de repente el apagón ocurrió de nuevo. El generador tardó en reactivarse y ahí la vi, esa silueta de la que varios estaban hablando. Era una silueta de mujer. En cuanto regresó la luz, esa silueta había desaparecido. Mi corazón se detuvo durante un segundo. Desde ese momento que lo que estaba ocurriendo en el hospital no era algo que podría explicarse tan fácilmente. Seguí investigando y descubrí que la mujer había sido víctima de alguien que no ha sido identificado. El caso parecía ocultar algo más profundo. Tal vez la persona que le había hecho daño seguía libre. Pero lo que sí estaba claro era que, de alguna manera, el alma de aquella mujer no descansaba en paz. No sé si en un momento se resolverá el misterio de lo que pasó aquella noche, pero lo que sí puedo asegurar es que desde entonces, cada vez que el reloj marca las 2:35 am, en ese hospital todos sentimos lo mismo. Una presencia que no podemos ver, pero que nos observa desde la oscuridad, esperando. Si les gustó la historia, suscríbanse y denle like a la página. Nosotros somos Ecos Escalofriantes. Hasta la próxima.